Estamos aquí en IMPA, la primer fábrica recuperada del país, en Barricada TV, en un nuevo programa de Dale Fuego. Hoy analizaremos un tema que no nos ha sorprendido, pero que ha aparecido nuevamente con mucha más fuerza de la que esperábamos, que es el de la reforma laboral. El gobierno nacional, después de las últimas elecciones en las cuales obtuvo una victoria importante, que ya hemos hablado, una victoria relativa en algún punto, pero que políticamente es aún pareciera ser mayor que los mismos números demuestran, ha decidido avanzar con mucha fuerza en algunas cuestiones estructurales que hacen a las transformaciones políticas estructurales que el gobierno quiere llevar adelante en el país. Una de ellas es el tema de las relaciones entre capital y trabajo, las relaciones entre patrones y trabajadores, o sea, el derecho laboral, la legislación colectiva del trabajo y demás legislaciones de muchos años de vigencia, de casi 70 años de vigencia, que han marcado y dado una característica particular y estructuralmente a lo que es las relaciones entre capital y trabajo argentinas, y que han servido siempre como herramientas de un piso de defensa de los derechos de los trabajadores. Eso es indicado por el gobierno como, y yo quiero leer este párrafo, porque esta frase, lo que el gobierno quiere es promover la liberación de las fuerzas de la producción y el trabajo de todos aquellos mecanismos regulatorios y fenómenos distorsivos. Creo que ese párrafo, que es el inciso B de la presentación de su proyecto, es suficientemente contundente de todo el espíritu que enmarca las ideas del gobierno nacional. Para charlar de este tema tenemos un especialista que hoy ha venido a visitarnos, Guillermo Gianivelli. ¿Cómo andás? Fue fundador del Observatorio de Derecho Social de STA, es asesor de sindicatos en derecho de SUTEPA y otros más, también de CIPREVA, docente de Derecho del Trabajo en la UBA, en la Facultad de Derecho, y has estado trabajando, bueno, como es casi una obligación, trabajando este tema, ¿no? Te quería preguntar, el gobierno, para empezar, para introducirnos en el tema, previamente a lo que fue la elección nacional, ya venía instalado el tema de la necesidad de una reforma. Y se empezó a discutir mucho con lo que fue la reforma en Brasil, la reforma en Francia, o sea, dos hechos que tuvieron trascendencia importante en Argentina, ¿no? Sin embargo, se había dicho y se evaluaba que el mismo gobierno había dicho, bueno, que la iba a negociar, que las condiciones acá no iban a ser iguales y demás. Ahora, después de la elección y después de esta presentación de este proyecto, ¿cuáles serían las características de las diferencias o lo que hace a este nuevo proyecto de diferencia, por ejemplo, con el brasileño, ¿no? Bueno, antes de todo, muchas gracias por la invitación. Gratificado de estar aquí en IMPA, un espacio de resistencia antes que nada. Y hoy creo, por lo menos que en este tema, estamos convocados a resistir. La historia del movimiento obrero es una historia de avances y retrocesos. Hemos tenido algunos periodos en donde hemos mejorado las condiciones de vida de los trabajadores y las condiciones legales de protección. Ahora estamos en este momento donde francamente hay un ataque, un embate, pero muy decidido, muy estructural de lo que son las bases que conforman nuestra regulación de protección de los trabajadores. Así que creo que esa es la perspectiva en la que nos encontramos y es el desafío que tenemos todos aquellos que nos dedicamos a defender el derecho del trabajo y los trabajadores. La introducción que haces es muy pertinente porque veníamos de un periodo previo en donde el gobierno planteaba esta idea de que había que modificar algunas cuestiones de la regulación del trabajo, pero que se iba a hacer por sectores. ¿Por sectores qué significa? Significa que se hace a través de los convenios colectivos de trabajo. No solamente que lo proponía, sino que ya lo empezó a hacer. Por eso que cuando se habla de la reforma laboral que viene, yo debería corregir y debo decir que la reforma ya está funcionando y ya está en este momento existiendo.
Esos son los acuerdos sectoriales que, por ejemplo, se hicieron en Vaca Muerta, el sector del petróleo no convencional. Ese es un acuerdo que tiene elementos muy claramente flexibilizadores. Cuando yo digo flexibilizadores, para que se entienda, es menos tutela de los trabajadores, menos protección, menos derechos. Cada vez que uno escuche en el marco de la discusión que se viene flexibilidad, la flexibilidad no es nada bueno, ¿no? Porque uno dice, bueno, flexible es que un trabajador tenga mayor flexibilidad para adecuar su vida conjuntamente del trabajo con la familia. Cuando hablamos en este marco de procesos de reforma, flexibilidad es quitar derechos. Por lo tanto, esos acuerdos sectoriales, esos convenios fueron en ese sentido. El de Vaca Muerta es un ejemplo en donde toda la actividad hidrocarburífera no convencional pasa a ser, los trabajadores pasan a ser contratados a través del contrato por tiempo determinado o a plazo fijo. El contrato a plazo fijo excepciona uno de los principios más importantes del derecho del trabajo y del contrato de trabajo, que es la indeterminación del plazo. Vos cuando entras a trabajar lo que aspirás es trabajar hasta que te jubiles. Bueno, eso por lo menos sucedía en la época del Fordismo. Pero está claro que tenés una aspiración de continuidad. Bueno, el plazo fijo, el contrato a plazo fijo es justamente lo contrario, vas a trabajar por un periodo de tiempo. Pero incluso pone en una situación de excepcionalidad hasta el propio contrato a plazo fijo, dice, pero en la medida que los contratos de las empresas que contratan a estos trabajadores no sean modificados o alterados por las condiciones del mercado. Eso es el contrato. Esto es el convenio colectivo, una adenda o una modificación del convenio colectivo de trabajo que firmó el sindicato del petróleo y gas privado de Neuquén y Río Negro para la explotación de Vaca Muerta. Bueno, este es un ejemplo, ¿no? La mayoría de estos acuerdos sectoriales que también se han venido dando en la industria lechera, el caso Sancor, que fue emblemático. Generalmente, recordemos que cuando se aprovecha a modificar la regulación, cuando hay una situación de crisis. La situación de crisis que proviene de distintos mecanismos, ¿no? A veces la propia empresa funciona mal, entonces eso se recae luego sobre los trabajadores. Entonces la situación de crisis hace que, bueno, ¿cómo corregimos? Hay que modificar las condiciones de trabajo. Bueno, a partir de la situación de crisis de Sancor se modifica para toda la actividad lechera. Porque acá estaba en vigencia una cuestión que se suele llamar ultraactividad. Sí, eso sigue vigente, claro. No es una de las cuestiones que se plantean modificar con este proyecto, pero la ultraactividad cesa en la medida que haya un nuevo convenio. Claro. Es decir, solamente la ultraactividad se mantienen los derechos del convenio colectivo hasta que no hay uno que lo renueve o lo modifica. Lo que está sucediendo con los convenios sectoriales es que modifican los convenios preexistentes. Claro. Y estaban en vigencia los convenios del 75 en muchos casos. En algunas actividades sí, no en el petróleo, no en las automotrices, no claro. en la industria lechera, que son todos convenios posteriores a la democracia. Hay algunos viejos convenios todavía, muy modificados por cierto, pero que tienen todavía ese /75 que supone que es una norma antigua además, pero la realidad es que han sido modificados. Pero volviendo entonces al punto inicial, para no extenderme demasiado, el gobierno proponía eso y lo estaba llevando a cabo. Por lo tanto, esta necesidad de adecuar la legislación, en este caso las condiciones de los convenios, para ponernos a tono con Brasil, la industria automotriz, por ejemplo, ya estaba sucediendo. No es necesaria otra reforma. ¿Por qué se plantea ahora, después que el ministro de Trabajo se cansó de decir dos cosas? Una, que cualquier modificación de los derechos de los trabajadores iba a ser con diálogo, y dos, que iba a ser por sectores y no con una ley o una reforma laboral a la brasileña. Cuando decimos una reforma laboral a la brasileña, es una ley de las llamadas ómnibus que abarca una cantidad muy importante de otras leyes. Es decir, que va modificando estructuras normativas que provienen de distintos periodos, de distintas conformaciones. Es decir, atacar por completo la legislación. El ministro se había reiterado en esta doble idea. Y sin embargo, como bien decís, después del domingo de la elección del día 22, a la mañana siguiente dijeron, ¿por qué no otra cosa? Y ¿por qué no otra cosa? Es este proyecto también de una suerte de ley ómnibus. ¿Por qué? Porque tiene modificaciones de unas cuantas normas y además introduce elementos flexibilizadores, por cierto, porque
vamos a ir anticipando casi la conclusión que deberíamos sacar en esta tarde, es decir, bueno, pero ¿trae algo bueno la ley o el proyecto que se propone el gobierno? Sí, un solo artículo, solo uno, que agregaría, si se terminara aprobando, 13 días más de licencia por paternidad, ¿no? Nuestro sistema tiene previsto para el padre 2 días por nacimiento de hijo y agregaría 13 más. A cambio de esa supuesta ampliación de derechos, hay una reducción o eliminación brutal que se conforma con todo el resto del articulado. Así que por ahí van un poco las claves de este anteproyecto, que es el que se ha empezado a discutir. Y vos, por ejemplo, una de las razones por las cuales se planteaba la negociación por sector también era por la necesidad de una mayor negociación con el sindicalismo en Argentina, ¿no? por el poder de las estructuras sindicales, no solo el poder en tanto estructura, sino por el poder heredado que la misma legislación le otorga en muchos casos, ¿no? Y que es algo que lo diferenciaba por ahí de Brasil o demás. ¿Y qué le ofrece el gobierno a los sindicatos? En términos transparentes me refiero. ¿Qué obtiene, digamos? Porque algo parece que no toca, por ejemplo. Digamos que ese agregado que haces a tu pregunta, que otorga en términos transparentes, es una buena alusión. ¿Por qué? Porque siempre tenemos ese fantasma de que las reformas laborales son negociadas con algún sector de la estructura sindical. Recordemos la ley Banelco en los 2000, que es un poco el paradigma de este tipo de negociación. Esperemos que no sea este el caso. Esperemos que la negociación se traslade a las discusiones que requiere estas normas que se modifican o que se proponen modificar. Pero aún así, uno diría, bueno, hay algún tipo de contrapeso. Es decir, si se reduce el derecho del trabajador, es decir, el llamado derecho del contrato individual, es decir, tiene menos derechos en la relación individual, uno podría decir, bueno, se compensa en el plano de lo colectivo, es decir, se le da más poder al sindicato para contrarrestar eso. Bueno, esto es una falacia porque, primero, no hay poder colectivo, no hay poder sindical si no hay antes determinados resguardos del trabajador para poder ejercer, aunque más no sea, el derecho a la libertad sindical. Es decir, aquel trabajador que está expuesto al despido, como vamos a ver ahora enseguida, que es una de las propuestas de modificación, o tiene un contrato precario o temporal, como el que decíamos, o es reemplazado su contrato de trabajo, en vez de ser un contrato de trabajo, por un contrato como trabajador autónomo o trabajador independiente, que son otras de las modificaciones propuestas, o por un contrato de pasantía, que es otro de los elementos que viene como una clara forma de precarización. No hay posibilidad, en todos esos casos se afecta sobre todo lo que llamamos el derecho al trabajo, que el derecho al trabajo significa no solamente el derecho a acceder a un trabajo, sino a mantenerlo. Y cada una de estas modificaciones procura acotar ese derecho al trabajo. No hay derecho a la libertad sindical si no hay un derecho a esa estabilidad en el empleo. Son concomitantes, son casi simbióticos. Vos decís que no se puede fortalecer la estructura sindical seriamente si no se fortalece el trabajador en cada lugar de trabajo. ¿Qué fortaleza puede tener un sindicato fuerte con trabajadores débiles y expuestos, ¿no? Sería ilógico. Tenemos que ir a un corte. Acá me están hablando la directora, exigiendo que vaya a un corte, así que vamos a seguir con este punto y vamos a ir a ver los puntos específicos más destacados de esta reforma. Así que, bueno, señora directora, vamos a un corte y seguimos en un minuto con más Dale Fuego aquí en Barricada TV, en IMPA, la primera fábrica recuperada del país.
El camino fue muy largo y la lucha colectiva. Tras un año de interferencias generadas por el grupo más poderoso del país, fuimos reubicados en la señal del 32 de la televisión digital abierta. Ahora llegaremos a más de 17 kilómetros de cobertura y la televisión autogestionada y alternativa podrá verse en toda la capital federal y gran parte del primer cordón de Buenos Aires. En 2015 ganamos un concurso para transmitir en la TDA junto con otros canales populares. Estuvimos luchando más de un año para que el gobierno de Mauricio Macri respete nuestro derecho adquirido. Ahora, los vecinos y vecinas de la ciudad, la clase trabajadora en lucha por una patria justa y soberana, por una Latinoamérica emancipada, tendrán su pantalla en el canal 32.1 de la televisión digital abierta. En 1997, Jorge Irigoyen, director de Siemens, pasa a ser director de Correo Argentino, propiedad del grupo Socma. Ese mismo año, Correo Argentino le da a la española Indra el conteo provisional nacional, mediante una adjudicación directa. Recordemos que Jorge Irigoyen, ex Siemens, es ahora el gerente de Correo Argentino. En 2004, Ricardo Biagio, vicepresidente de Siemens Citroën, 60% Socma, 40% Siemens, pasa a ser el director general de Indra. Ya en 2016, Macri designa a Irigoyen, ex Siemens, ex Socma, a cargo del Correo Argentino, versión estatal. Es decir, que nombra al frente de la empresa a la misma persona que llevó a que la justicia le decretara la quiebra en 2003. Luego, por sugerencia de José Torello, jefe de asesores de Macri, Irigoyen ubica a Alejandro Tulio a cargo de asuntos institucionales de Correo Argentino. ¿Quién es Tulio? En 2001, bajo el gobierno de la Rúa, Alejandro Tulio es nombrado Director Nacional Electoral, cargo que mantuvo hasta noviembre de 2015, cuando renunció tras el escándalo por la demora en la publicación de los resultados de las elecciones nacionales. En 2017, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, designa a Correo Argentino la logística y el recuento de votos. Y en una compulsa privada, Correo Argentino contrata nuevamente a Indra. Desde 1997, ambas empresas, Correo Argentino e Indra, realizan la logística del recuento provisorio de todas las elecciones nacionales. Ambas estuvieron y están vinculadas, a través de sus directivos, con la familia Macri y sus empresas. Y encabezadas por los tres mismos hombres: Irigoyen, Biagio y Tulio. En 20 años, nunca otra empresa ganó las licitaciones para realizar este trabajo. En la última elección, estas licitaciones ni siquiera existieron. Juicio y castigo a los responsables políticos y materiales de la desaparición y asesinato de Santiago Maldonado. Hay como todo un manto de sospecha que se construye de los medios hegemónicos sobre lo que fue el terrorismo de Estado, sobre el mismo 24 de marzo, que como decía, como pueblo es un día de fiesta, pero es un día también de lucha, de alegría y de unión. Bueno, me parece que sí, hay todo un cuestionamiento y es muy grave, es sumamente grave que de las voces, si se quiere, como autorizadas de la sociedad, que son tanto los medios como los funcionarios públicos, se ponga ese manto de sospecha. Y bueno, también que estemos todos y todas acá y hoy sea un día casi
de tanta movilización ni tan grande, una fiesta popular como el 4 de marzo, habla que hay un rechazo social profundo contra ese discurso. Bueno, seguimos en el segundo bloque, aquí en Dale Fuego, en Barricada TV, charlando sobre la reforma laboral. Y nos habíamos quedado con el tema de qué hay en la negociación, qué hay a cambio, ¿hay algo a cambio para que frente a una reforma laboral de este tipo? Y con la fuerza que ha demostrado el sindicalismo argentino, ¿no? Porque más allá de todas las limitaciones que nosotros podemos hablar, de determinado tipo de dirigente, lo que queramos, cuando la CGT convocó un paro, fue un paro, y cuando hubo una movilización, podrían ser mal vistos, dirigentes, lo que quiera, pero hubo multitudes en la calle. ¿Qué es lo que le ofrece? ¿Qué es lo que le ofrecen? ¿Qué es lo que hay para que esto no...? En términos del anteproyecto que presentó el Ministerio de Trabajo a algunos representantes sindicales, porque también esto es importante decirlo, el gobierno intenta, como pregona, una suerte de diálogo, pero un diálogo que, no fue el diálogo previo. Cuando se presentó ese anteproyecto, ya es un anteproyecto cerrado en 145 artículos, no es que se dijo, bueno, ¿cómo mejoraríamos la regulación tal de tal tema para sacar tal consecuencia o efecto? No, este es el proyecto. Y luego, aparentemente, por lo que las noticias nos dan cuenta, hay una suerte de negociación solo con un sector del sindicalismo argentino, que está representado en este caso por el llamado triunvirato de CGT, ¿sí? Y algunos dirigentes de sindicatos cercanos a esa representación del triunvirato. Pero, como todos sabemos, la CGT tiene algunas dificultades para contener a todos los sindicatos que están formalmente dentro de ella en su seno. Hay un sector muy importante que es la Corriente Federal de Trabajadores que no está necesariamente dentro, y luego hay 3 espacios más que provienen de un tronco único que fue la CTA, conformada en los 90 y que hoy tiene algunos dirigentes que expresan esa vertiente. Sí, inclusive los camioneros también están... Los camioneros diríamos que no está tampoco participando de ese diálogo. Bueno, por lo tanto, ahí, hay un diálogo muy acotado. Y además que se lo presenta que va a ser un diálogo en muy cortísimo plazo, porque el propio ministro aparentemente planteó de que quería presentar el proyecto muy prontamente en el Parlamento. Y además está amenazando que si no negocia o no acuerda con la CGT, va a acordar el gobierno con los gobernadores para aprobar el proyecto en el Parlamento, como hizo con algunos otros proyectos más o menos decisivos de este gobierno. Por lo tanto, eso es una primera cuestión vinculada con quién se debate. La segunda cuestión es eventualmente qué se debate. Y lo que se debate aparentemente es un proyecto muy cerrado, muy terminado, muy completo. Entonces, algunas cuestiones que aparecen ahí como cuestionables por parte de la CGT, que dice, bueno, la ley de contrato de trabajo no. Bueno, ahora, sinceramente, uno diría, ¿qué se puede mejorar de ese proyecto? Uno diría, nada. Cualquier cosa que modifique, aunque sea eliminando alguna, lo que deja es muy regresivo. Algunas cuestiones que en principio aparecerían como para una especie de contraprestación al sector sindical más estructuralmente consolidado. Bueno, hay dos llamados a los sindicatos y un tercer aspecto que uno diría es como una suerte de premio. Los dos agregados son la posibilidad de que los sindicatos, a través de los convenios colectivos de trabajo, modifiquen 2 aspectos principales de la regulación del trabajo. Uno, la jornada de trabajo.
Y 2, el cese de la relación o el despido como tal. El proyecto lo que plantea es que los convenios colectivos podrán modificar el régimen de jornada que está establecido en la ley, con el límite máximo de 8 horas diarias o 48 semanales, y por encima de eso el pago de un recargo por hora extraordinaria, para permitir que el convenio establezca un método de cálculo de la jornada de trabajo en base a promedio anual, lo que se llama el banco de horas. Esto es que vos habrá semanas que trabajas 4 horas y otras semanas podrás trabajar hasta 10 horas diarias. Ahora los convenios colectivos están sujetos a una disposición que son 8 horas de trabajo. Exacto, la ley establece las 8 horas diarias y las 48 semanales. Esto permite excepcionar la ley de jornada a través del convenio colectivo. Por lo tanto, es como un mensaje de decir, bueno, esto lo pueden hacer ustedes. Ahora, ¿qué es lo que pueden hacer? Solamente modificar para peor el régimen. Es decir, la posibilidad de que el empleador decida en el momento que quiera, bueno, estacionalidad, esta actividad en los meses de invierno baja mucho la producción. Bueno, entonces en esos meses los trabajadores son convocados a jornadas de 4 horas. Luego viene el periodo de expansión de la producción, ahí son convocados a trabajar hasta 10. Pero ni siquiera hay una limitación que diga, bueno, hay que esto informarlo y programarlo con cierta antelación. Por lo tanto, esto descalabra por completo la vida familiar, la vida social, la vida relacional del trabajador. Donde una semana dice, che, esta semana venite a las 8 y te vas a las 8 de la noche. Bueno, ¿cómo es esto? Ese es uno de los aspectos. Y el segundo aspecto, más peligroso, más nocivo todavía, es que se podrá, a través de los convenios colectivos, vuelvo a decir, no es que la ley directamente lo habilite, sino que la ley le da la autorización a los convenios colectivos para que lo hagan, por ende, a los dirigentes sindicales de los sindicatos que firman esos convenios, le da la posibilidad de que se reemplace el régimen de indemnización por despido, que hasta hoy y siempre ha estado a cargo del empleador, que tiene que pagar una indemnización cuando despide arbitrariamente, esto es cuando despide sin causa o cuando despide con una causa que no puede justificar o que no puede tener relación proporcional con el hecho que se imputa al trabajador, reemplazar eso por un fondo de capitalización, el fondo de cese laboral, en donde el empleador va a ir acumulando un porcentaje del pago del salario del trabajador, una contribución a ese fondo, para que cuando decida, por la causa que se le ocurra, con causa, sin causa, con causa objetiva, es decir, por razones de crisis de la empresa o por que se le ocurrió, el empleador despide y no tiene ningún tipo de responsabilidad. O sea, porque se difiere la responsabilidad a cobrar de ese fondo que administran tripartitamente el Estado, los sindicatos y los empresarios. Pero eso no implicaría un golpe. Bueno, cuando uno piensa en la justicia laboral piensa en muchas cosas, pero en general se piensa en yo me despido, voy a la justicia, viene un abogado del sindicato, peleo, y si tengo espalda y no hice un desastre, lo gano. Eso no pareciera subsistir. No, porque directamente se reemplaza un derecho que tiene el trabajador de lograr una permanencia en el puesto de trabajo. La indemnización por despido, ¿qué es lo que procura? La indemnización en nuestro sistema, que es un sistema de inestabilidad, no de estabilidad, porque si fuera de estabilidad no se podría despedir sin causa, la indemnización procura disuadir al empleador para que no extinga el contrato por cualquier causa. Que lo haga cuando tiene una causa realmente razonable para hacerlo. Ahora no va a haber ninguna disuasión, porque el empleador va a pagar ese fondo que además paga con una partecita de la disminución de las cargas sociales que el propio anteproyecto le propone. Con lo cual no es que va a tener más costo, y además es un costo en el cual él se paga, en tal caso, la consecuencia de despedir en el momento que quiera, por la causa que quiera. Ahora, eso no solamente altera el régimen de protección contra el despido arbitrario, que es una cláusula de la Constitución, sino que viabiliza por completo la disminución de los puestos de trabajo y el cese de los contratos, en donde va a funcionar, como te decía al comienzo, como el sistema de vaca muerta. Cuando me dejan sin efecto un contrato, dejo sin efecto los contratos de trabajo. ¿Pero es un golpe a la justicia laboral? ¿No es un golpe al derecho laboral en general, digamos? Al derecho laboral,
claramente, y diríamos que al derecho constitucional del trabajo. Es decir, luego vendrá una discusión de orden de si este proyecto, si se llegase a aprobar, está en concordancia con la norma superior, que es la Constitución, y ahí habrá planteos de inconstitucionalidad ante los tribunales del trabajo, que habrá que ver cómo se resuelven. Pero notoriamente, vuelvo a decir, si se da carta libre al empleador para despedir ahora ya, sin siquiera pagar indemnizaciones muy poco significativas, tampoco creamos que en el derecho argentino la indemnización por despido, trabajadores que rotan mucho, que tienen poca antigüedad, que tienen bajos salarios, van a tener indemnizaciones. No hay industria del juicio, descartemos apotema en donde todo tiene que ver con no hay. Así que, igual es muy de gobierno, ¿no? Toma 1 o 2 casos y después lo generaliza a los 50.000 casos de juicios laborales que hay, y así en muchos casos, ¿no? Y la propaganda lo hace parecer todo, el pequeño hecho, ¿no? Y el tercero es este aspecto que, en función de tu pregunta respecto de qué podía haber en la mesa. Claro, eso quería volver porque esto no pareciera ser algo muy atractivo. Es verdad. Es verdad, depende también, por decir, de dónde se lo mire, ¿no? Es manejo de otros fondos, es toda derivación a la negociación supone un poder del sindicato para esa aprobación de un nuevo régimen, ¿no? Con todo lo que significa. O sea, apruebo el nuevo régimen y me dan un poder dentro de él. Algo así. Y el tercer aspecto tiene que ver como una suerte de mensaje a los sindicatos más establecidos, en el sentido de que el propio presidente ha dicho, bueno, en la Argentina hay 3.000 sindicatos y solo negocian 650, como diciendo que hay muchos sindicatos y que hay sindicatos que sobran. Se plasma inmediatamente en uno de los artículos del proyecto que dice, efectivamente, la dirección de sindicales podrá dar de baja a los sindicatos que no tengan actividad regular en los últimos 5 años. Y esto parece decir ser un mensaje a alguna suerte de expansión del sistema sindical en los últimos años, en donde se reconocieron nuevas formas organizativas, sindicatos como el más característico, el sindicato de los trabajadores del subte, claro, que nadie puede discutir de su capacidad de representación y demás. Entonces, un mensaje como diciendo, bueno, vamos a ir por esos sindicatos, con lo cual el mensaje subliminal sería, volvemos a una suerte de restauración del modelo sindical argentino más clásico, del sindicato fuerte por rama de actividad, y dejamos sin efecto, desactivamos alguna apertura que tuvo por parte de la Corte Suprema de los últimos años, que fue garantizando en mayor medida la libertad sindical, y por parte de trabajadores que se organizan de otra manera porque el sindicato que los debería representar no los representa. Ese es otro aspecto que aparece ahí como una suerte de compensación, no digo moneda de cambio, compensación a los sindicatos o a la CGT respecto del resto del anteproyecto. Bueno, tenemos que ir a un corte en este segundo bloque y en el tercer bloque analizaremos algunas de las medidas específicas que nosotros estuvimos viendo acá en un comentario que me llegó escrito por vos sobre estos 11 puntos destacados del proyecto de reforma laboral del gobierno, para aclarar un poco más y ver con más precisión cuáles son, que igual lo hemos visto con una precisión general, pero cuáles son los detalles que pretende imponer el gobierno en la nueva legislación laboral. Bueno, señora directora, vamos a un corte y seguimos en un minuto con más Dale Fuego. Hay épocas en que la poesía se plantea una última cuestión. Cuando lleguen los poetas del mañana, los que anunciarán la alegría, tendremos algo más para recibirlos que tumbas de inocentes sin justicia y la moneda de la vida jugada a cara o cruz.
solamente mostrar la verdad en la comunicación, en la información, se inventan cosas, por ejemplo. Como yo digo siempre, hace falta inventar con lo que está pasando, es decir, con lo que solamente con informar bien y difundir información bien documentada, que además es fácil encontrarla en el sentido que es cuestión de arremangarse y buscarla, no tirar cualquier cosa. A mí me preocupa enormemente eso porque se está desprestigiando el oficio de escribir, como diría, ¿no?, Walsh, el oficio, es decir, el oficio de escribir en el periodismo. Muchas cosas que nos arrima hacerla hoy en día, tener una justicia social acá adentro, ¿sí? Por ejemplo, acá la de Sisaco ni agua potable nos da, hoy la tenemos nosotros, la compramos. Muchas cosas, la ropa, por ejemplo, tenemos la ropa de primera, botines, que la compramos nosotros con nuestro trabajo. Entonces hemos conseguido muchísimas cosas con una fábrica antes privada que facturaba 17 millones de dólares por año. A veces nosotros teníamos que hacer paro para que nos den la ropa. Así que cambió muchísimas esas cosas y la manera de trabajar. Me parece que es muy importante que los dirigentes de todos los clubes entendamos que en esta tenemos que estar todos juntos, de todos los dirigentes que entendemos a los clubes que deben seguir como asociaciones civiles. Los clubes no son anónimos, los clubes son de todos nosotros y también de quienes los forjaron, y me parece que al mercado todavía le cuesta entender esto y tienen muchas ganas de quedarse con lo que para nosotros es pasión, es identidad, es pertenencia, para ellos es un negocio. Bueno, seguimos en el tercer bloque, charlando sobre la reforma laboral, y te quería preguntar, a ver, acá tenemos algunos puntos. La eliminación de las indemnizaciones. ¿Cómo? Ahí hay dos aspectos. Uno tiene que ver con la eliminación de un conjunto de indemnizaciones que procuraban sancionar al empleador por cuestiones vinculadas con el incumplimiento de las obligaciones laborales, especialmente el cumplimiento de las obligaciones de registro de la relación, el llamado empleo no registrado o en negro. Eso habilitaba indemnizaciones especiales que provienen de la década del 90, la ley 24.013, que alguno dice, bueno, ¿por qué a favor del trabajador? Porque el incumplimiento no es solo con el trabajador, sino con el Estado, cuando el empleador no paga los aportes y contribuciones. Bueno, el damnificado es el trabajador, no el Estado, porque esos años no los puede acreditar como aportes, así que no es que está perdiendo el Estado. El Estado pierde en su conjunto, pero la afectación al trabajador. Por lo tanto, era natural que hubiera una suerte de compensación o reparación por el incumplimiento que el empleador provocó de, en este caso, el registro. Bueno, esas indemnizaciones son eliminadas del anteproyecto, no corren más. No corren más otras indemnizaciones vinculadas con, por ejemplo, no entregar el certificado de trabajo. El certificado de trabajo es un instrumento principal del trabajador al momento de, por ejemplo, ir a jubilarse. Claro. Por lo tanto, la ley preveía que cuando el empleador se negaba a entregar el certificado, que generalmente no lo entregaba porque no tenía los aportes hechos, se lo condenaba a pagar una indemnización de 3 salarios, nada extraordinario, 3 sueldos, nada, agregaba 3 sueldos más. Bueno, esas indemnizaciones desaparecen del anteproyecto, por lo tanto, claramente el trabajador que en adelante sea despedido y no tenga su contrato registrado, va a tener solo derecho a reclamar su indemnización por despido del régimen general.
pero también la indemnización por despido del régimen general, es decir, se atreven a tocar una de esas normas más establecidas, que es la indemnización por despido del artículo 245, que todos conocemos, todos sabemos que es una remuneración mensual por año de antigüedad. Bueno, tocan esa indemnización para acotar la base de cálculo y que no incluya, por ejemplo, horas extras, que no incluya, por ejemplo, bonificaciones, compensaciones, retribución por gastos y demás. Bueno, es decir, otro aspecto de... O sea, un trabajador tiene una base que son, ponele 1.000, pero en realidad cobra 2.000 por ahí. Exacto, y lo van a despedir con el 1.000. Así que ahí hay claramente dos aspectos vinculados con menos posibilidad de obtener una reparación adecuada al momento del despido. Otro punto que marcás acá es la creación de la figura del trabajador autónomo económicamente dependiente. ¿Qué significa? Bueno, gravísimo. Todo el derecho de trabajo parte de la base de la desigualdad del trabajador frente al empleador y por lo tanto de que la regulación laboral, la legislación que establece derechos, se aplica imperativamente, es decir, que las partes no pueden decidir si se aplica o no se aplica, es orden público. Bueno, la introducción de tanto la figura del TRADE, trabajador autónomo económicamente dependiente, que es una importación del régimen español que lo aprobó hace unos años, como el llamado trabajador independiente, que es un trabajador que realiza actividad personal a favor de una empresa o de una persona física o jurídica, pero que además puede tener hasta 4 colaboradores, también independientes. Ambas cosas, ahora volvemos, si te parece, a la figura del TRADE, pero ambas cosas lo que hacen es crear una zona de exclusión del derecho del trabajo. Esto que decía al principio, el derecho del trabajo se establece y se impone más allá de lo que las partes decidan que quieran. Acá la propia ley dice, acá el derecho del trabajo no entra. Por lo tanto, cuando uno dice el derecho del trabajo no entra, lo que hace es acrecentar el poder del empleador para decidir en qué situaciones no entra, estableciendo este tipo de contratos que consideran al trabajador, que es un trabajador dependiente, como autónomo. Debemos tener en cuenta que nunca las partes que negocian son iguales. Nunca un trabajador que depende de que lo contraten para poder vivir tiene pie de igualdad con el empresario, que es el dueño de la empresa y que no tiene ningún problema para vivir. Me interesó eso que me quedó picando. ¿Cómo es esto de que puede contratar a un trabajador y ese trabajador que está fuera del derecho puede a su vez contratar a otros trabajadores? Y bueno, esto es lo que el gobierno tanto ha postulado como el emprendedurismo. Es decir, todos sean emprendedores. Emprendedores significa la individualización de cualquier tipo de relación y por lo tanto exclusión de cualquier vinculación con el derecho sindical o con los sindicatos, pero además esto es decir, salvate solo como puedas y cuando puedas. Por lo tanto, no hay red de protección, ¿no? Si te va bien porque vos te lo ganaste, ¿no? Esa suerte de meritocracia falsa y que termina claramente en bolsones de exclusión y bolsones de precariedad. Por lo tanto, el trabajador independiente es porque la ley le da la facultad al empleador de contratar trabajadores por fuera del derecho del trabajo. Es decir, no por fuera de algunos derechos del trabajo. Esto es por fuera de toda la legislación. La propia ley los excluye como tal en el anteproyecto. Pero un trabajador que estuviera contratado, ¿podría a su vez subcontratar a otros? Exactamente. O sea que sería un equipo de trabajo, una pequeña empresa totalmente precarizada, digamos. No sé esto asimila al contrato de trabajo por equipos, en donde eso es derecho del trabajo, está previsto en la ley, en todos los casos hay relación de trabajo dependiente, por una suerte de asociación libre entre trabajadores para ser contratados por empresas. Es decir, la tercerización, que es un aspecto de los que no hablamos, pero podemos hacerlo si nos queda tiempo, la tercerización va a utilizar estos mecanismos ahora. Claro. En vez de contratar empresas con la discusión sobre si son responsables solidariamente o no, directamente va a intentar contratar a través de trabajo independiente y bajar costos, claramente, porque a esos trabajadores no se le paga como trabajadores, se le paga por fuera de cualquier regulación de mínima. A ver, volvamos a un tema que suele también llamar la atención en alguna de las cuando se plantea el tema del banco de horas. El tema del banco de horas funciona como una flexibilización horaria absoluta. Exactamente, es lo que comentábamos hace un momento,
que no es que la ley directamente habilita, sino que permite que los convenios lo hagan, pero una vez que el convenio lo establezca, va a permitir que se trabaje en jornadas de hasta 10 horas diarias y luego que no se pagan como hora extraordinaria, a pesar que hoy en la legislación deberían pagarse como extraordinaria, y luego se compensen con horas retribuidas al valor de horario normal. El sistema de prácticas formativas, que vos lo señalás acá. Sí, es de nuevo la introducción de figuras no laborables. ¿Por qué? Porque la pasantía tiene un régimen particular, claro. Como no trabajador se le reconoce una cantidad de horas que van a ser de trabajo y una asignación estímulo. Asignación estímulo que no es ningún derecho vinculado con el salario mínimo, con el salario de convenio. Por lo tanto, lo que va a haber es más trabajadores en condiciones de mayor precariedad. Por lo tanto, lo que aquí que se presenta como la finalidad principal de la reforma, que es la creación de empleo, las inversiones y demás, nada de esto, como habremos estado viendo hoy, reporta en mayor empleo. Lo que va a haber es sustitución de trabajo más o menos con derechos por trabajo precario o sin derechos. Es decir, entonces sería una legalización, una forma de legalizar el sistema vigente, digamos, o sea, legalizar el trabajo en negro, blanquear el trabajo en negro, no para introducirlo dentro del derecho, sino crear un derecho acorde a la situación que tenemos, al revés de lo legaliza y además lo exime de cualquier tipo de responsabilidad, porque elimina las consecuencias de anteriores. El blanqueo, también hay un blanqueo. Te iba a preguntar el blanqueo laboral. Hay otro blanqueo que significa que el empleador que declara a un trabajador que no lo tenía registrado se exime de cualquier tipo de responsabilidad, incluso la penal. Incluso cuando ha tenido una acción penal iniciada respecto de ese trabajo no registrado. Y luego hay una reducción de las contribuciones, como veíamos, y una eliminación de las indemnizaciones en el futuro por el trabajo no registrado, aunque hay una que es un 25% del salario mínimo, pero ya no vinculado con la remuneración del trabajador y que tampoco va al trabajador, sino va al ANSES. Por lo tanto, es legalización de figuras de franca precariedad en el trabajo y eliminación de cualquier posibilidad de reclamo del incumplimiento de normas laborales como tal. Esto va en un sentido de las reformas laborales que se están haciendo en los diferentes países, ¿no? Sí, digamos que la excusa aquí fue la reforma de Brasil y la reforma de Brasil no es atinado a hacer comparaciones porque todo tiene cierto relativismo, pero uno diría es incluso más desprotectora todavía que este anteproyecto que se ha planteado acá, porque aborda otros elementos que aquí no están, pero uno podría decir, bueno, lo que hay es una desestructuración del poder social que venía contestando al capital en los últimos años. Brasil es un ejemplo, el gobierno del PT, y lo mismo en Argentina, que significa un gobierno francamente conservador. Esto es una suerte de restauración de un modelo de relaciones de trabajo que ni siquiera en los peores momentos de la Argentina se intentó, ¿no? Alguno dice, bueno, no hay que hacer una comparación de este proyecto con la dictadura. Claro, te quería preguntar. Claramente que la dictadura trajo una serie de paquetes laborales que no pudieron pasar realmente, no pudieron pasar la ley sindical de la dictadura, la ley de obras la ley de obra social de la dictadura, nada de eso pudo. ¿Cuál era el proyecto? Digamos que no es comparable porque en la dictadura contó con el terrorismo de Estado. No es comparable por el tema del asesinato. Exactamente, y por lo tanto no estaban los trabajadores en condiciones de contestar socialmente eso. La diferencia en este momento es que hoy hay una organización sindical y una organización social importante en la Argentina que debería tener un espacio de contestación de este intento. Pero te decía, los proyectos que la dictadura, los proyectos escritos, ¿no? Me refiero a los proyectos que la dictadura quería imponer son similares. La ley de contrato de trabajo del año 74, que fue una elaboración muy importante, una ley discutida, que tuvo un gestor, un promotor, que fue un abogado laboralista, Norberto Centeno, que fue desaparecido en la noche de las corbatas en el año 77 en Mar del Plata, asesinado por el terrorismo de Estado. Esa ley en el año 76 se reforma en la tercera parte, es decir, se eliminan una cantidad importantísima de artículos y se modifican otros. Bueno, algunas de esas reformas hoy en este proyecto son acentuadas, es
Es decir, que se toman como modelo esa reforma de la dictadura, por ejemplo, para la prescripción de los créditos laborales, que en la ley de Centeno del año 74 eran de 4 años, es decir, el periodo de tiempo que tiene el trabajador para hacer un reclamo vinculado con su relación de trabajo. En la dictadura se lo disminuyó a 2 y este anteproyecto propone reducirlo a 1 año. Pensemos que muchos de los créditos laborales se van devengando durante la relación laboral. Durante la relación laboral, ¿vos conocés a algún trabajador que le haga un reclamo al empleador? No, porque cualquier reclamo, ¿cómo se contesta? Estás afuera. Por lo tanto, uno que necesita la continuidad del trabajo no lo hace. Por lo tanto, durante el periodo de tiempo que el trabajador está vinculado con pago de horas extras, en vez de tener la posibilidad de reclamar los últimos 2 años, ahora va a tener la posibilidad de reclamar el último año. Claro. Todo esto se inscribe en ¿qué? En reducción de costos de trabajo o obligaciones del empleador. Para ir cerrando, vos me dijiste antes la posibilidad de ver un poco más el tema. ¿Cómo crees que se puede, cómo que esto que va a afectar el tema de la tercerización? Sí, lo de la tercerización es de nuevo muy importante porque en la comparación que hacíamos con la reforma del año 76 de la dictadura ya redujo buena parte del alcance de la protección que tenía la ley originaria y ahora la propuesta de reforma es directamente eliminar la responsabilidad económica, no de que haya una vinculación directa con el empleador principal, sino la responsabilidad que se llama solidaria para las actividades complementarias. Por lo tanto, hacer una enumeración diciendo el transporte, la informática, el mantenimiento, la limpieza, la seguridad, la salud, que sean prestados dentro de la empresa por otras empresas. Los trabajadores de estas empresas que están como tercerizadas no van a poder reclamarle al empresario principal que contrata a su propio empleador. Por lo tanto, hay una reducción o una limitación de la responsabilidad del empleador en los procesos de tercerización. ¿Vos creés que, para cerrar, vos creés que hay en el nivel político actual, ¿no? de cómo están las relaciones de fuerza, tanto a nivel sindical como a nivel político, están dadas las condiciones para que este proyecto encuentre una gran resistencia, poca resistencia, pase, se modifique? Es una difícil pregunta porque va a tener que ver justamente con ponernos a prueba la capacidad y la persistencia que tengamos para resistir a esto. Y es un proceso que está empezando a darse. Lo cierto es que hay un debate muy amplio en todas las organizaciones sindicales, en todas nos están pidiendo ir a contar de qué va el proyecto. Es decir, me parece que esto es un intento que está golpeando en un elemento muy sensible del movimiento obrero y debería haber un proceso de contestación social muy intenso y muy fuerte. Bueno, vamos a cerrar este nuevo programa de Dale Fuego. Estamos en una situación difícil. Cuando se hablaba de que venían por todo, bueno, es Macri el que viene por todo, evidentemente. Y viene sobre una de las conquistas históricas más fuertes, más importantes del movimiento obrero argentino, una de las que, además de ser una conquista histórica importante, está bastante asentada profundamente en la cultura de los trabajadores, ¿no? Implica, por eso yo creo que también cuando exponen, uno dice no, son muy brutos, no, yo creo que cuando exponen y dicen que esto va de la mano de un cambio cultural, me parece que es político, cultural, económico y todo eso va en esta especie de cambio que justamente el grupo Cambiemos pretende llevar adelante, ¿no? Romper no solo una ley, sino romper una cultura. Bueno, en este sentido nosotros hemos intentado, traer acá una discusión en torno al tema, más que una discusión, un esclarecimiento en torno al tema. Esperemos que haya servido la charla que hemos tenido con Guillermo Giambelli, que es un compañero, asesor legal de sindicatos y fundador del Observatorio de Derechos Sociales de CTA. Y seguiremos con este tema, seguiremos trabajando como para poder esclarecer más y para contar con las herramientas necesarias para que toda la catarata de basura informativa que nos llega por los medios no siga intoxicando las mentes de los trabajadores argentinos en los próximos meses y años que tenemos por delante, que serán años importantes como para poder impedir ese cambio negativo al cual nos quieren, cambio negativo para un sector de la sociedad, ¿no? Porque
cambio negativo que nos quieren imponer. Bueno, gracias Guillermo por haber estado acá, gracias a toda la teleaudiencia por habernos estado mirando, y saben que pueden mandar sus comentarios y inquietudes a nuestro correo, a nuestras páginas, y nosotros los atenderemos y los responderemos. Bueno, señora directora, dejo en usted el control de las cámaras y nos vemos en una semana más en un nuevo Dale Fuego aquí en Barricada TV en INPA, la primera fábrica recuperada del país.